vez más a mi canal. Les saluda su amiga Jenny. Así que bueno, mis chulas, mis chulos, el día de hoy, como ya vieron por el título del video, les traigo una recetita de carne con chile en papas súper deliciosa y súper fácil, mis chulas. Así que yo espero que te guste la recetita y si te gusta no olvides regalarme un like, compartir el videito, compartir esta deliciosa receta. Y también no te olvides suscribirte al canal para que formes parte de esta hermosa familia. Así que bueno, mis chulas, sin nada más que decir, comencemos. Y bueno, mis chulas, para esta recetita vamos a necesitar ajo picado o como lo tengan, pimienta, clavo molido. Por aquí también tengo un puñito de chile puya o también pueden usar chile japonés. Este es bastante picosito, así que pues ustedes más o menos calculan que no les vaya a quedar muy picoso, ¿ok? También voy a estar ocupando 4 tomates o jitomates rojos y 2, bueno aquí tengo 2, pero en realidad al final usé 4 tomates verdes, un pedazo de cebolla y 4 papas. Y la carne yo estoy usando cecina y bistec. Así que pues ustedes ya eligen la carne que quieran. Este guiso queda súper delicioso. Así que lo primero que vamos a hacer, mis chulas, es que vamos a empezar a asar o a tatemar, no sé cómo le digan, los chiles en un sartén hasta que queden bien doraditos, pero que no se nos vayan a quemar, mi chula, eso es muy importante. Por aquí les muestro más o menos como cuando ya los tienen que sacar para que no se les vayan a quemar. Por aquí ya puse a hervir también mis 4 jitomates y ahora lo que voy a hacer es picar la carne. Yo voy a estar utilizando este método que yo lo aprendí en un videíto de mi amiga del canal Marieles Aventures, así que si no la conoce, vayan a su canal y dígale: Mariel, por favor, déjate de cosas, súbenos recetas, porque mis chulas, ella me ha compartido varias recetas en privado y la verdad que no es por nada, pero me quedan súper deliciosas, así que no me quiero imaginar cómo es que cocina de rico esa mujer. Así que por favor vayan, las que ya la conocen, vayan y díganle que nos traiga recetitas, que queremos recetitas, que no se haga. Así que bueno, yo voy a estar picando toda la carne y cuando ya mis tomates rojos están cocidos voy a estar agregando los verdes para que no se nos amarguen y nomás se cosan con el poquito de agua caliente que quedó. Así que en un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite, el aceite que ustedes quieran, el que tengan. Y le voy a agregar unos pedacitos de cebolla y después voy a estar agregando la carne aquí nada más con la cebollita. Si es necesario le pueden agregar un poquito más de aceite, como en mi caso. Así que vamos a dejar esta carne a fuego medio para que suelte su jugo y después se comience a freír. Voy a estar picando la papa en cuadritos pequeñitos. Les recomiendo que los hagan pequeñitos para que se cosan bastante rápido. Así que pues los pueden hacer en tiritas como quieran, pero mi recomendación es que lo hagan en cuadritos. Y una vez que picamos ya muy bien la papa, como ven aquí la carne ya sacó su jugo, ya hasta se está secando. Así que vamos a empezar a dorarla y mientras estamos dorando la carne voy a moler mis chiles y mis jitomates que quede muy bien molidito. Y como ven aquí ya se está friendo mi carne. En este punto le voy a agregar las papas para que la papa absorba un poco el sabor de la carne y créanme que queda mucho más delicioso. Yo lo hago de esta manera, pero ustedes si quieren pueden agregar la papa al último o como ustedes prefieran, pero yo lo hago de esta forma y la verdad que queda súper delicioso, mi chula. No es por nada, pero queda riquísimo. Así que bueno, una vez que ya está bastante frita la carne voy a estar agregando la salsa. También voy a estar agregando pimienta y clavo, un toquecito nada más, mis chulas, que ustedes sientan el sabor ya rico. Bueno, hasta ahí. Así que también
Le voy a agregar una cucharadita de caldo de pollo en polvo y sal. Eso ya es a su gusto también. Así que una vez que ya agregamos todo esto, si necesita un poco de agua, le ponemos agua, lo tapamos y lo dejamos hervir por unos 15 minutos. Están pasando los 15 minutos, hay que moverlo porque si no se pega la papa. Y una vez que han pasado los 15 minutos, como ven, esto ya quedó. La papa está súper blandita, pero o sea, no se desbarató, todavía está bastante bien. Así que pues vamos a servir el plato y vamos a disfrutar este rico platillo que quedó súper delicioso, súper rápido. Yo lo voy a acompañar con arroz y frijoles, pero esto es opcional y yo espero que les súper encante como a nosotros nos encanta aquí en casita. Y bueno, mis chulas, como ven, así es como ha quedado nuestro platillo. Yo lo voy a acompañar con un poquito de arroz y frijoles. La verdad que la papa quedó, miren, súper blandita y vamos a probarlo aquí juntas. Yo sé que casi nunca hago esto en el canal, pero tenía ganas de hacerlo, así que bueno, vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Ahí está. Está súper delicioso, mis chulas. Así que, como ven, es súper económico y rinde demasiado con la papa. Ustedes le pueden poner más papa, más carne, como quieran, pero el sabor está exquisito. Así que bueno, mis chulas, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden regalarme un like, compartir el videito y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas deliciosas. Así que bueno, mis chulas, eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye. Quiero acabármelo.